Bitácora Multimedios presenta Salud Integral con Alma Moronati y Joel Reséndiz. Salud Integral, un programa exclusivo de Bitácora Multimedios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Salud Integral. Joel, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, Moro, excelente, con mucho calor, Así, ya aquí se ve la bastante primavera calor. que inició, con Exacto. todo, pero en la tarde sigue haciendo friecito. Pero está bien, ¿no? O sea, ese clima está padre, porque así, como decíamos hace ratito, te puedes dormir todavía tranquilo y no estar Sí, vuelta y vuelta, ¿verdad? Con el aire acondicionado y que al rato tenemos problemas, ¿verdad? Exacto. Sí, pues hombre. Joel, tenemos una invitadaza de lujo como todos los martes. Así es, hombre. Por favor, preséntala. Claro que sí, amigos, ¿cómo estamos? Quiero presentarles a nuestra invitada de lujo, que lógicamente fue invitada por nuestra coordinadora de invitados, Andrea Reséndiz, que siempre nos trae gente de calidad, gente que realmente ustedes, amigos, lo solicitan y los temas no se digan, ¿eh? Entonces, quiero presentarles a la doctora Balkis López Hurtado. Ella es médico cirujano, egresado de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Anáhuac, México Norte. Ella cuenta con una maestría en nutrición clínica, es consejera académica de la Facultad de Enfermería de San Juan del Río, tiene varios diplomados, entre ellos tiene el diplomado en nutrición y obesidad, un diplomado universitario alta especialidad en medicina interna para la práctica de primer contacto y un diplomado en uso racional de los medicamentos. Pero prefiero que la doctora López nos hable un poquito de su trayectoria y nos diga los demás diplomados y demás especialidades que tiene. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, es un placer estar aquí compartiéndoles pues un poquito de mi práctica. Y bueno, yo soy docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Enfermería, aquí en el campus de San Juan del Río. En ocasiones me invitan a posgrado también en la misma facultad. Ahí, bueno, ya llevo 9 años como docente y pues 2 años ahorita soy encargada del subcomité de investigación de la misma facultad. Entonces estoy ahí y bueno, pues diplomados aparte bueno, tengo 2 en medicina interna, uno en nutrición y obesidad, uno en farmacología y tengo otro diplomado también en el manejo de técnicas de la comunicación y aprendizaje. Entonces más de entre docencia y bueno, también la práctica de mi carrera, que finalmente es nutrición clínica, que esa es mi maestría, y tengo un consultorio aquí en San Juan del Río, que pues también atiendo cuando me da tiempo. Correcto, no hombre, pues como lo saben amigos, siempre traemos gente muy joven, pero bien preparada, y no es la excepción la doctora López. Doctora Balkis López, ¿cómo prefiere que le llamemos? Ay, pues Balkis. ¿Cómo se siente más a gusto? O Walu, como guste. Ándele, realmente nosotros queremos que nuestros invitados se sientan en confianza porque eso les hace de alguna manera que la información que den, la gente allá la escuche con mayor confianza. En ocasiones los términos clínicos o los términos muy técnicos, yo sé que ustedes los manejan, doctora, pero en ocasiones a la gente que nos escucha a veces nosotros, tanto Moro como yo, les vamos traduciendo un poquito esa terminología. Sí. Y créanme que el tema de hoy es un tema muy importante porque es cuando va a iniciar una vida. Entonces, para que esa vida inicie, lógicamente, pues hay un embarazo, hay una gestación. Entonces, el tema de hoy es alimentación en el embarazo. Un tema muy importante y que realmente queremos iniciarlo con la primer pregunta, doctora. Nuestro programa, Salud Ocupacional, lógicamente, la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud de lo que es la salud, que es el completo bienestar tanto físico, mental y social y espiritual. Nos lo han estado diciendo mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, con este término que nos da la Organización Mundial de la Salud, la alimentación en el embarazo, ¿cómo la relacionaría para que hubiera una salud integral, doctora? Para poder empezar y después nos vamos de lleno con el tema.
Pues es indispensable porque los primeros años, bueno, los primeros días de vida, pues son lo que van a marcar, lo que van a dar pauta a lo que bueno, al bebé que se va a ir desarrollando a lo largo de los 9 meses y ya una vez que nació, a lo largo de su vida. Pero realmente todas las prácticas, las cosas que hace una mujer embarazada, pero no nada más la mujer, sino también el hombre, también requiere, en este caso, también tener una alimentación adecuada. Todo eso va a tener una repercusión más adelante en el niño y finalmente en el adulto, tanto para bien como para mal. El embarazo, bueno, desde la concepción podemos incidir en que el adulto más adelante tenga enfermedades crónicas como diabetes o inclusive hipertensión. Entonces sí, es un tema bastante importante y sin duda es parte de la salud. Correcto, fíjate, qué interesante, Moro. Y es algo que a lo mejor mucha gente podemos entender, y es por cierta lógica. O sea, claro, si desde tu embarazo un niño o la alimentación que lleva más bien la mamá, pues son los nutrientes para el bebé. Y a la larga eso tanto le puede ayudar como le puede perjudicar, bien nos lo dice la doctora. Pero fíjate que me dijo una palabra bien importante. Entonces, ¿esto también influye para las enfermedades crónicas? Sí, sin duda. Bueno, lo importante aquí es, bueno, es importante o no planear un embarazo. Y bueno, esta pregunta se las lanzo ahorita y ya al final quiero que ustedes decidan si es en base a lo que escuchen, si es importante o no. Resulta que nosotros, bueno, aquí hay una cuestión importante que son los 1000 días. Los 1000 días son indispensables en el niño, van desde la concepción a los 2 años de vida de la persona. En ese momento es el momento de mayor plasticidad, de formación, muchos órganos están en formación. A veces creemos que en la etapa intrauterina ya se formó todo y ya nace el bebé, pues nada más crece. Pero no, órganos como por ejemplo los pulmones siguen creciendo hasta los 8 años, las neuronas, el cerebro siguen creciendo en ese momento hasta casi los 13, 14 años, cuando, bueno, hay otro término que es la poda neurológica, que se quitan esas neuronas que no se utilizaron. Entonces, pero esos 1000 días marcan la diferencia en lo que va a ser posteriormente. Existe algo que se llama factores epigenéticos. Resulta que cuando nuestro papá y nuestra mamá nos conciben, nos dan una carga genética de ambas partes. Pero hay genes que pueden llegar a manifestarse y hay genes que pueden no manifestarse. ¿De qué va a depender? De muchos factores externos, incluyendo los hábitos higiénico-dietéticos. Como por ejemplo sería la diabetes, es uno de estos genes que en algunas situaciones tiene estos factores epigenéticos. Entonces en una persona, dependiendo de sus hábitos, puede presentarse o no, más bien expresarse o no este gen. Qué interesante, 1000 días. Exacto. Y muchas veces la gente creemos que en cuanto nació el bebé ya empezó a llorar, ya. Y algo lo que nos acaba de decir, ¿no? Los pulmones. Por eso es que cuando los bebés nacen prematuros, muchas veces los ponen en las incubadoras. Sí, en parte es eso, el desarrollo pulmonar. Bueno, ya los alvéolos ya están en el último mes, es cuando ya aparecen esta etapa de desarrollo pulmonar que se conoce como etapa de saco alveolar, quiere decir que ya aparecen los alvéolos y bueno, siguen desarrollándose y creciendo más y más alvéolos hasta los 8 años. Entonces sí, es importante cuidar a los niños en toda, bueno, desde la concepción hasta posterior al nacimiento. Y sí, sin duda, pues la alimentación de la mamá va a tener influencia en este desarrollo. Es el factor influyente en la salud de la persona. Si una paciente, si una mamá sedentaria, tiende a tener sobrepeso y obesidad, sin duda es algo que le va
a heredar, no solamente genéticamente, sino también los hábitos al niño, y eso va a tener repercusión en el adulto, sin duda. Entonces, por ejemplo, si por el contrario, la mamá tiene alguna carencia, en el niño se va a expresar como un estado de inflamación, de estrés oxidativo, es decir, que sea más proclive a tener inflamación, por ejemplo, en las arterias, situaciones de arteriosclerosis. Eso va a ser más frecuente en el niño. Entonces, sí, tener un balance, ni estar en el lado de obesidad, ni en el otro lado, en el lado contrario de desnutrición. Qué interesante lo que nos está diciendo, pero el tiempo es el tiempo y se nos fue el primer bloque. Vámonos a unos comerciales y regresamos con la doctora López, porque este va a ser un tema importantísimo. Nuestra experiencia con Areli fue fantástica. Para mí, Areli Arévalo Fotografía fue una experiencia, ya que al momento de estar en la sesión de fotos, Areli te transmite esa confianza, esa seguridad, que yo digo que es lo más importante al momento de una sesión de fotos. La experiencia con Areli Arévalo fue realmente increíble. Yo le platiqué la idea que tenía de la sesión casual que tuvimos, y ella muy acertadamente me dio muchas más opciones. La experiencia con Areli Arévalo, me encanta su trabajo, quedé enamorada de él desde el primer momento en que empecé a seguirla. Hola, yo soy Areli Arévalo Fotografía. Gracias a ti por permitirme colaborar contigo, por escribir una historia a través de la fotografía. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Moreno. Yo Daniel Cabello. Bienes y raíces, construcción clásica y alternativas, en donde estaremos platicando sobre temas al respecto. Construcción natural, arquitectura moderna y mucho bienes y raíces. Así que si estás buscando el terreno o la casa de tus sueños, nosotros lo tenemos. Instala nuestra app Bitácora Radio, la radio que llegó a revolucionar la manera de comunicarnos. Escucha tu música favorita. Además, tu app te enlaza a nuestra página web y sitio oficial de Facebook, Bitácora Radio. Bueno, amigos, pues ya regresamos de nuestro corte comercial y rápidamente ya tenemos por aquí algunos saludos. Nos manda a saludar Andrea. Dice, excelente programa, información de suma importancia. Así claro es. Que sí es. También Aris Rojas nos dice, excelente programa. Y por ahí Pablito Paz dice, ya llegué, que bueno, lo estábamos extrañando. esperando, Pablo. Sí. Sí. No pudimos esperarte, Pablito, pero qué bueno que ya llegaste. Nos manda saludos y también a la doctora le manda saludos, Pablo Paz. Gracias. Y bueno, pues antes de continuar con este tema tan interesante, de verdad quiero recordarles que nos ayuden a compartir, Así de es. verdad, toda esta información que nosotros pasamos en este programa, los médicos que vienen, las enfermeras, es una información valiosa, información importante que le debe llegar a toda la gente posible. Entonces, de verdad, ayúdenos a compartir. Recuerden que Bitácora no nada más está en Facebook, también estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram y por ahí en la aplicación de radio también que ya tenemos. Entonces, pues nos pueden escuchar por todos lados y si ahorita que no nos pueden escuchar, pues nos pueden escuchar en la repetición, ahí nos encuentran en las páginas. Entonces, de verdad, ayúdenos a compartir para que cada vez llegue esto a más gente y algo bien importante, se puedan salvar vidas, porque hay mucha prevención en esto. Eso es algo importante, Moro. De hecho, nuestro programa siempre ha sido unos objetivos que la gente se concientice en la prevención. Y este tema tiene que ver mucho con la prevención. Voy a adelantarme un poquito a contestar la pregunta que hizo la doctora, que nos dijo que si un embarazo debe ser planeado, cada quien va a tomar su propia conclusión. Pero si yo puedo decir, si fue o no fue planeado, créanme que lo importante va a ser que en el momento que ya esté el embarazo, decidamos llevarlo de la mejor manera. Y nuestro bebé se va a empezar a nutrir no solamente del amor que le tengamos o del desamor que le tengamos, sino de la alimentación. Exacto. Por eso es importante el tema. ¿Cómo me alimento en el embarazo? Bueno, el papá, lo de menos, puede alimentar como quiera, ¿verdad? Pero la mamá, ¿cómo se alimenta en el embarazo? ¿Qué es lo mejor, doctora, para alimentarse en el embarazo?
Bueno, primero sí es importante que sepamos qué sucede durante el desarrollo del bebé, para que en base a eso sepamos, bueno, entonces qué nutrientes van a ser importantes que consuma la mamá, si hay algún suplemento o eso, pero lo importante es saber, bueno, qué es lo que sucede en la etapa intrauterina. Pero sí, sin duda, la nutrición es importante. Inclusive el Banco Mundial ha manifestado que una desnutrición, bueno, hablamos de una malnutrición, ¿no? Porque a veces una persona puede tener obesidad, pero no quiere decir que esté bien nutrida, puedes tener carencia de muchos nutrientes, que son importantes en el embarazo, ahorita los vamos a mencionar, pero una mala nutrición en el embarazo, el Banco Mundial lo ha puesto en su agenda porque es un proceso de alto riesgo que va a tener repercusión en la economía y en la sustentabilidad universal. O sea, realmente es tan importante que pues agencias internacionales lo consideran como parte de su agenda. Antes del corte les estaba comentando acerca de este fenómeno epigenético, que es una programación, como les había mencionado. Nosotros nacemos con cierta cantidad de genes que se expresen o no, dependerá muchas veces de los hábitos que tengamos, ¿no? Y bueno, estos fenómenos pueden predisponer al individuo a una enfermedad cardiovascular temprana ya en la etapa postnatal. Entonces, estos factores son muy importantes porque, bueno, de eso dependerá que a lo mejor si yo tengo el gen de la diabetes, puede que no se exprese o puede ser que lo presente incluso a la edad de 30 años. Eso es algo muy importante. Y bueno, entonces de esa manera los nutrientes pueden incidir epigenéticamente en lo que es en un individuo. Aquí entra un nutriente muy importante, yo creo que eso pues ya lo saben todos, el ácido fólico es indispensable también. El ácido fólico, más adelante les voy a comentar bien sus beneficios, pero parte de ellos es la protección del material genético y nos ayuda para inhibir ciertos genes que pues no son del todo benéficos, ¿no? Entonces, sí, el ácido fólico, eso es indispensable y antes se creía que solamente solamente la mamá debía consumirlo, pero es importante que también el papá lo consuma, también porque una deficiencia en cualquiera de los dos va a traer ciertas consecuencias. Ahorita se las voy a comentar. Resulta que una vez que está la concepción, se forma, ya se trae la carga genética, se empieza a desarrollar el individuo, el bebé, y se forma un saco que contiene líquido amniótico, que es el líquido que contiene al bebé. Resulta que estudios han demostrado que ese líquido va a tener un sabor. Entonces, lo que ingiera la mamá va a llegar ese sabor al bebé. Ese líquido pasa por la nariz, pasa por la lengua aparece a los 25 días de la etapa fetal. Bueno, a veces es muy difícil, si no se planea un embarazo, pues no vas a saber en qué día vas, ¿no? Exactamente. Entonces, muchas veces, en muchas ocasiones, las mamás no saben que tienen 25 días de embarazo. Y ya desde ahí están incidiendo en las preferencias de su bebé. Y a las 7 semanas, ya un poquito más avanzado, ya aparece esta conexión del olfato con la lengua. Normalmente cuando olemos un alimento, por ejemplo, si olemos un limón, incluso podemos sentir la sensación de lo ácido en la lengua por estas conexiones nerviosas que existen entre estos dos sentidos. Estas aparecen a las 7 semanas. Entonces, si el bebé pues huele algo dulce en el líquido amniótico, lo saborea, va a nacer y va a preferir sin duda las cosas dulces. Entonces, sí es importante tener cuidado, o sea, la alimentación de la mamá sí tiene que estar muy bien cuidada, porque al final del día lo que coma la mamá va a influir en las preferencias sin duda del niño, ¿no? Entonces hay dos programaciones, una programación prenatal y una postnatal. La prenatal se da por el líquido amniótico y se conoce como preferencias innatas adquiridas, y la postnatal ya se da por la leche materna y son las preferencias adquiridas. Entonces, porque también la leche materna va a tener un sabor, inclusive en algunos casos, por ejemplo, mamás que consumen muchos carotenos, como betabel, zanahoria, va a tener también cambio de color la leche materna. Entonces,
eso también va a incidir en el sabor que prefiere el niño. Entonces, si la mamá educa, por decirlo así, ¿no? Desde el embarazo al niño con sabores pues muy neutros, como serían de las verduras, brócoli, coliflor, espinaca cruda, el niño cuando nace, bueno, ya en la etapa postnatal, va a tender a probar cosas raras, o sea, no raras, sino como sabores nuevos, o sea, es más fácil que el niño deguste nuevos sabores y no los rechace, que si la mamá solamente consume alimentos con alta palatividad, muy grasosos, muy salados, muy dulces, entonces el niño va a tener como no va a querer probar, aunque sea algo bueno, no lo va a querer probar porque tiene miedo que tenga ese sabor. Entonces sí, digamos que la educación, los hábitos son desde que se concibe al niño. Pero qué interesante es todo lo que usted nos dice, Hubiera doctora. sabido eso. De haber sabido eso, hombre, yo hubiera... Bueno, le hubiera dicho a mi esposa, consume esto para que después los niños no fueran, como decimos vulgarmente o coloquialmente, melindrosos. Sí, que no me gustan las verduras, que no me gustan esto, que... Claro. Fíjese, y qué interesante, digo, yo no lo sabía, no sé tú, Moro, pero no, yo tampoco. que el líquido amniótico tuviera cierto sabor para el bebé y posteriormente la leche, imagínate. Entonces, tiene usted, doctora, toda la razón del mundo, ¿cómo es que si conocieran esto las madres, o igual nosotros como padres, apoyarle para que durante esa etapa de gestación estamos formando un ser que le podemos dar una calidad de vida, podría decirse mejor, o más fácil, o más educada, ¿no? Pues más saludable. Más saludable, eso es todo, más saludable. Claro, sí está bien, bueno, más bien, desgraciadamente hay muchos pacientes obesos con diabetes en nuestro país, y es algo que se pudo haber previsto desde que la mamá estaba embarazada, ¿no? Entonces la prevención va desde esa etapa, sin duda. Y bueno, resulta que estos alimentos que les comentaba con alta palatividad llegan al cerebro a unos receptores y nos ayudan a producir estos receptores que son cannabinoides, o sea, como del cannabis, claro. Y estos receptores, al ser estimulados, se estimulan por estos alimentos, llegan a estimular estos receptores y dan una sensación placentera. Entonces, por eso a veces también nos sentimos tristes, y cuando comemos algo muy dulce, muy salado, como que eso nos calma, porque llegan hasta esos receptores nerviosos de cannabinoides y nos da una sensación placentera. Inclusive se activan de la misma forma que se activa si fuera una adicción. De hecho, estos alimentos son adictivos. Las azúcares, las grasas llegan a tener cierta adicción tan fuerte como fuera un tabaco, alcohol, de la misma manera. Y estos receptores, entre más vemos esta clase de alimentos, desde el embarazo o a un niño ya en la etapa de lactación, que es decir, cuando pueda comer alimentos, pues más receptores se van a estar desarrollando y va a necesitar más esta clase de alimentos, o va a tener que suplir con algo estos receptores para obtener satisfacción. Qué interesante. Entonces, muchas veces nosotros creemos que el niño, por ser malcriado, por lo que sea, quiere solamente cierto tipo de medicamentos, de alimentos, perdón, pero no, entonces hasta algo interno se lo está pidiendo. Sí. Ahora entiendo por qué mis nietos quieren mucho dulce, quieren muchas cosas, que eso probablemente también se pudo haber adquirido, ¿no? Sí, también está muy relacionado con las emociones, ¿no? Entonces a veces es muy común que lleven al niño al doctor y para que no llore, pues le dan la paletita y lo consuela, la mamá lo apapacha, le da su paletita. Y después, cuando inconscientemente el niño crece, tiene alguna situación de estrés y recuerda, cuando yo estaba estresado, mi mamá me acurrucaba y me daba mi paletita. Entonces, consume lo dulce para volver a esa sensación de seguridad, de placer, y es por eso también que se generan esos hábitos, porque asociamos las emociones con lo que comemos. Excelente, pues qué buena información está dando, doctora. Vamos a continuar en unos momentos, vamos a un corte comercial y regresamos.
universo. A través de los tiempos, los seres humanos hemos creído que somos únicos e irrepetibles. Las condiciones ideológicas, teológicas y científicas han expresado su postura. Pero, ¿estamos solos? ¿El universo es solo para el ser humano? ¿Existen otras formas de vida? Bitácora Multimedios presenta Contacto UFO. Evidencias, pruebas, análisis del fenómeno OVNI, tratado con verdad y objetividad, todos los lunes a las 8 de la noche, con Alma Moronati y Julio Gómez. Contacto UFO. El encuentro está cerca. Saras Crochet presenta su catálogo. Saras Crochet es técnica, elegancia. A través de los años, Saras Crochet ha sido parte fundamental de la manufactura tejida, con técnicas como agujas o palillos o crochet ganchillo. Variedad de productos como muñecos de caricaturas, guantes cortos y largos, bufandas, capas y chalinas, gorros. Saras Crochet es elegancia y una gran calidad. Informes con su anfitriona Sara Rosillo. Para cualquier duda, visita nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Saras Crochet, tejiendo vidas. Los invitamos a nuestro programa En lo Jurídico y Pericial, en donde abarcaremos temas del nuevo proceso penal acusatorio y diversos temas periciales. Conoce tus derechos. Tu servidor, maestro Ramiro Sánchez Mireles, y el licenciado Uriel Flores Velázquez. Los días viernes de 3 a 4 de la tarde, en exclusiva en Bitácora Radio. Pues ya regresamos de nuestro corte comercial. Por ahí rápidamente saludamos a Lupita, que nos manda saludos, y pues ayúdenos a compartir. De verdad, como les comentaba, son temas muy muy interesantes. Estamos aprendiendo muchas cosas. Definitivo, amor. Yo como mamá, yo creo que ya la mayoría me conoce, me ubica y saben que tengo un chamaco ya adolescente, pero híjole, créanme que de haber sabido yo todo esto en mi embarazo o antes de embarazarme, hubiera sido otra cuestión, ¿no? Con mi hijo. Siempre, pues, cuando uno es mamá siempre quiere lo más saludable para sus hijos, ¿no? Pero a veces no nos damos cuenta que para eso precisamente nosotros tenemos que estar también saludables. Exactamente. Entonces, toda esta información es muy, muy importante. Digo, en mis tiempos, pues no estoy tan viejita, pero sí ya algo, todavía no se daba a conocer todo esto, o sea, todavía no se sabía toda esta conexión que nos platica la doctora, ni nada, o apenas empezaba y pues no lo tomábamos en cuenta. Pero así ahorita es, sí, entonces de verdad, todas las chicas, las señoras, las mujeres que quieran tener bebés, ahorita de verdad es importante este tema, conocer muy bien todo esto. Así es, por eso es importante, amigos, amigas, que compartan esta información. Recuerden que la salud integral, pues tenemos que prevenir, y si ya la conocemos, más de uno ha de estar diciendo lo que dije yo, ay, ¿por qué no lo supe antes? Bueno, lo sé ahora y lo puedo compartir con mis hijos. Probablemente ellos apenas vayan a concebir, vayan a embarazar a una chica o cosas por el estilo. Es bueno que lo planeen y que lo sepan, y recuerden que esta información es para compartir, porque es salud, y lo que estamos haciendo con esta información que nos da la doctora es que las próximas generaciones pudieran ser más saludables, ¿no es así, doctora? Eso es lo ideal. La verdad es que sí es una preocupación, como ya les había mencionado, a nivel mundial, por el Banco Mundial, pero también nuestro país está muy preocupado. De ahí, bueno, el invertir en este nuevo etiquetado, en esta regulación, que es muy importante, nos da mucha orientación, ¿no? Tengo pacientes que me dicen, es que yo no sabía que los chiles enlatados traían sodio. Entonces, sí, eso nos va ayudando, y sin duda el propósito, pues es que tengamos un país con personas más saludables, que puedan llegar a los 100 años, pero sin necesidad de tanto medicamento, ¿no? Lo más... la mejor calidad de vida con la que puedan llegar sería lo ideal. Qué importante lo que usted nos dice. Acaba de decir algo importante. Anteriormente decía, no, es que la población de más años hacia atrás, nuestras otras generaciones, vivían muy poco. Pero era por varias carencias, por enfermedades. Ahora, vivimos un poco más, pero eso no significa que tengamos buena calidad de vida.
mucha gente ya vive ciertos años, pero sin calidad de vida. Y lo que nos dice la doctora es importante. Podemos vivir esa misma cantidad o más, porque se siguen encontrando cosas novedosas, pero con una calidad de vida. Es cierto, mejor. y es muy importante porque, por ejemplo, algo comentaba la doctora, ahorita hay mucha gente de 30 años, de 40 años, que ya presenta diabetes. Y yo recuerdo que la diabetes hace muchos años era ya para pacientes de 50, 60, ya persona que entraba como adulto mayor a la vejez, perdón por el pleonasmo, ya presentaba esta cuestión de la diabetes, ¿no? O sea, como que la diabetes hace 30 años era para personas adultas, ya de 60 años. Y ahorita no, ahorita hay muchos jóvenes de 30 años que ya presentan diabetes. Entonces, ¿qué calidad de vida van a tener estos jóvenes con esa diabetes a los 30 años? ¿Qué va a pasar cuando tengan 50? Si es que llegan algunos, claro está. Sí, pues ya con problemas, con infartos, Exacto, cardíacos, cerebrales, renales, amputaciones, claro, sí, es complicado. Pero bueno, volviendo al tema, ¿qué sucede en el embarazo? Pues sin duda sí tiene que aumentar la ingesta en el embarazo, claro, porque la mamá tiene que suplir sus necesidades y tiene que suplir las necesidades sin duda de un nuevo ser. Se aumenta de peso, eso es normal, y este peso debe de aumentar por la masa magra, es decir, por músculo, hueso de la mamá, del feto, y también por grasa, aumentan los dos. Hay que tener mucho cuidado y por eso es muy importante que, si no se planeó, de todos modos, ya si se está embarazada, se tiene que ir a la consulta prenatal para valorar que ese aumento de peso no sea por retención de líquidos. Entonces, eso también es contraproducente, que la mamá tenga algún problema renal y entonces esté reteniendo líquidos y va a aumentar de peso, pero es un aumento de peso no saludable. Normalmente una mujer embarazada va a aumentar sus necesidades de ingerir agua de un 40 a un 45%, necesita aumentar su ingesta calórica. Por eso también es importante, a veces nada más van con el ginecólogo, pero es importante que vayan también con el nutriólogo, porque se tiene que ajustar su dieta, cierto aumento de kilocalorías totales, dependiendo el peso previo de la mamá, es lo que tiene que ingerir. Entonces también eso es importante. Carbohidratos, tiene que aumentar su ingesta de carbohidratos, de proteínas, tanto vegetales como animales, más vegetales que animales, pero ambas son necesarias, y disminuir las grasas saturadas, es decir, cosas fritas, cosas principalmente de la calle, mejor grasas vegetales con aceites, por ejemplo, de soya o nueces, o esta clase de semillas que contienen aceite y que son muy buenos. De hecho, o por ejemplo también lo que es el pescado, que contiene esta sustancia, yo creo que la han escuchado en algunas ocasiones, DHA. El DHA es forma parte del omega 3, es uno de los más importantes ahorita en el embarazo, es muy importante. Y una ingesta adecuada de este nutriente va a hacer que el peso del niño sea un peso adecuado, que no sea un peso muy bajo. Produce menor riesgo de prematuridad, de complicaciones en la madre como la preeclampsia o depresión postparto. Influye en el desarrollo del sistema nervioso del feto, principalmente cerebro y sistema visual. Desgraciadamente, menos del 2% de las mujeres embarazadas ingieren de forma adecuada esta sustancia, este omega 3. Y bueno, también hay un riesgo si son pacientes que tienen muchos embarazos o que es muy corto el periodo entre un embarazo y otro, hay mayor riesgo de deficiencia de este nutriente. Los suplementos son buenos porque pasan mayor cantidad de este nutriente por la placenta y aseguran una mayor cantidad de este nutriente en la leche materna, que lo debe de seguir ingiriendo la mamá para que le llegue al bebé. Si la mamá consume alcohol, va a disminuir los niveles de DHA en el feto. Entonces es importante consumirlo. De forma general, en una embarazada es de forma general
Cada embarazada va a ser diferente, de ahí la importancia de que acudan con su ginecólogo y con su nutriólogo, porque las necesidades son diferentes, ¿no? Lo que le funciona a una vecina no le funciona a usted. Es importante que cada dieta es específica para cada paciente. La dieta debe de ser variada, equilibrada y con horarios regulares. Cuando el bebé crece en el útero, empieza a apretar órganos abdominales, entre ellos el estómago. Entonces, las mamás no pueden a veces comerlas 3 veces al día porque la comida es muy grande para ellas y cabe poquito, ya cabe menos en el estómago y hay mayor riesgo de reflujo, de estas complicaciones en la madre o de vómitos inclusive. Se recomienda comer por esta situación 5 comidas con horarios, eso sí, bien establecidos, porque si la mamá empieza a picar, pues también corre el riesgo de aumentar más del peso debido. Entonces es muy importante que tenga bien sus horarios. Más, bueno, hay que evitar también alimentos con alta palatabilidad o disminuirlos, grasas muy saturadas o azúcares refinadas. Esta clase de sustancias pues producen más radicales libres, que es lo contrario a antioxidantes. Entonces el cuerpo va a tener menor capacidad para defenderse ante infecciones o ante alguna otra lesión. Entonces sí es importante que esta clase de alimentos se consuman en menor cantidad. Fibra y agua, es muy importante que la mamá lo consuma. El agua es dependiendo del peso, la edad de la mamá. Entonces se hace un cálculo y bueno, también si no tiene alguna otra patología de riñón, pues entonces se hace un cálculo específico para la ingesta de agua. En promedio, 1 a 2 litros, es en promedio, ¿no? O sea, porque hay mamás que no se pueden tomar 2 litros, es mucho para ellas, o para otras será muy poco. Claro. Entonces tendrá que acudir a consulta para esto. Pero la fibra y agua es muy importante porque también comprime el colon, útero, entonces hay mayor riesgo de estreñimiento en la mamá, que nos va a traer consecuencias como hemorroides, y vertículos, ya complicaciones más graves, o inclusive hasta cáncer de colon. Entonces, fibra y agua es muy importante que lo esté consumiendo la mamá. Líquido en general, bueno, agua natural es importante, pero también es importante que consuma leche pasteurizada, porque ya viene también fortificada, viene adicionada con otros nutrientes, cosa que la leche la leche bronca no contiene. Y además el riesgo de infecciones, que ahorita la mamá se tiene que cuidar más, porque una infección en la mamá puede traer inclusive malformaciones congénitas en el niño. Entonces es muy importante que pues la leche sea pasteurizada, infusiones, zumos. Hay que evitar refrescos, café, té, alcohol, tabaco y otras drogas. Eso no es benéfico, ¿no? Carne, huevo de manera moderada. Hay que evitar alimentos industrializados porque nuevamente tienen mayor cantidad de sal, mayor cantidad de azúcar. Cenar 2 horas antes de acostarse, porque imagínense si cena y se va a acostar la mamá, pues todavía aprieta más el bebé y mayor riesgo de reflujo, de vómito, y la verdad es una sensación muy incómoda. Es muy importante que la mamá lave bien los alimentos, coma despacio, mastique bien. Las verduras, frutas y verduras bien lavadas, desinfectadas, y la carne ni huevos pueden comerse crudos, porque hay riesgo de que contengan alguna bacteria, que esas bacterias normalmente se mueren en la cocción. Si no está cocido, se puede infectar la mamá, infecciones muy severas, listeria, salmonela, toxoplasmosis, y entonces puede traer repercusión, como ya les había mencionado, inclusive en la formación del bebé. Suplementos, ¿cuáles son buenos? Bueno, los multivitamínicos no son recomendables realmente. Si lleva la mamá una dieta variada, ahí tiene todos los nutrientes esenciales. De calcio es bueno en ciertos casos, calórico proteico, estas fórmulas que son altas en calorías y proteínas, en ciertos casos que necesitamos que la mamá gane peso en músculo o en grasa, lo podemos utilizar. En los demás realmente no es necesario. Hierro, cuando no es anémica la mamá, no es tan necesario realmente, ¿no? Y a veces si es tomado puede traerle como ciertos, más diarrea, un poquito de incomodidad, gastrointestinal. Entonces, ¿cómo va a saber la mamá que es anémica? Pues yendo a su consulta prenatal, claro, sin duda, porque la anemia, a no ser que ya esté en niveles muy, muy bajos, la hemoglobina, es que nos va a traer síntomas. Entonces, sí tiene que ir a su control prenatal.
Suplementos de calcio solo en pacientes que están en riesgo. En hipertensión y preeclampsia a veces se pueden recomendar, pero es importante que se lo recete su ginecólogo, no automedicarse, es muy importante, ningún suplemento se debe de automedicar. Suplemento de vitamina D solamente en pacientes que no estén muy expuestas a la luz solar o en pacientes vegetarianas, que honestamente yo no recomiendo que una mujer embarazada o que se vaya a embarazar sea vegetariana. Porque pues necesitamos proteínas. Desgraciadamente muchas personas que son vegetarianas no saben cómo sustituir estas proteínas de origen animal, y hay nutrientes como la vitamina B12 que solamente se encuentran en productos de origen animal, y si no se consume habrá que tomar suplementos, pero no es necesario suplementarse cuando lo encontramos ya en los alimentos comunes, ¿no? Entonces no es como que diario tengan que comer carne, pero sí cuando menos, dependiendo de la paciente, cada tercer día o una vez por semana. Correcto. Entonces, una mujer embarazada que come equilibradamente probablemente necesite pocos suplementos, pero lo vas a ver solamente con consulta. ¿Le parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Claro que sí, regresamos. Bueno amigos, pues ya regresamos de nuestro corte comercial. Rápidamente saludamos a la gente que se está integrando al programa. Por ahí un saludo al compañero Julio Andrés Gómez, que dice cordiales saludos a todo el equipo. Muchas gracias, Julio. Y también a nuestro compañero Arturo Gascón, que como cada semana también está pendiente de ese gas. Dice, saludos a todo el equipo, excelente las recomendaciones para la alimentación durante el embarazo. Así es. Claro que sí, definitivamente, y estamos viendo, es gente de la industria que se reporta con nosotros, o sea, no por estar en una industria me puedo dedicar solamente a la salud ocupacional, también se casan, también tienen hijas, también tienen hijos, claro. Entonces, qué importante, doctora. Pero, ¿nos puede seguir complementando esta información? Sí, bueno, estábamos hablando de los suplementos, uno que ya les había comentado previamente y que es indispensable, el ácido fólico, sin duda. El ácido fólico nos ayuda, resulta que nuestro cerebro se empiezan a juntar las celulitas, tenemos como el embrión es una parte plana, es como un disco plano, las celulitas se empiezan a juntar hacia la cabeza y de ahí se empieza a como hacer un hoyito en ese disco, y ese disco ese hoyito se tiene que cerrar. Esto se llama tubo neural, que es donde se va a formar el sistema nervioso. Cuando hay una deficiencia de ácido fólico, ya sea de la mamá o del papá, hay algo que se llama defectos del cierre de tubo neural, y de estos defectos van desde la anencefalia, es decir, que nacen sin cerebro, o defectos de espina bífida grave, es decir, que no se cierre a nivel de la médula espinal, a nivel de la columna, que no haya un cierre, y eso nos puede traer pues ciertas discapacidades en el bebé. Es muy importante que la mamá y el papá consuman ácido fólico para evitarlo, pero resulta que este tubo se cierra entre los 21 y 27 días después de la concepción. Entonces,
Todas las personas en edad fértil es indispensable que consuman su tableta de ácido fólico. Además que el ácido fólico tiene otros beneficios, ayuda, a prevenir en poquito grado cáncer de mama, cáncer de próstata, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson. Es un muy buen nutriente y desgraciadamente a veces estamos carentes de este nutriente. Con una pastilla que es súper chiquita, la dan gratis en los centros de salud, en medicina preventiva, es como podemos evitar una complicación tan grave como sería una discapacidad en el niño, ¿no? Claro. Entonces, inclusive, también ayuda a disminuir el riesgo de cardiopatía en el bebé, labio paladar hendido, malformaciones de extremidades, preeclampsia en el bebé, bajo peso al nacer. La vitamina B12 también es importante porque también una deficiencia pues contribuye a un embarazo de riesgo, preeclampsia, parto prematuro, bajo peso al nacer, defectos de tubo neural y muerte fetal. La vitamina B12 es más fácil que se llegue a consumir, pero si no, pues consumir complejo B, pero es importante que acudan a su ginecólogo y su nutriólogo para que se los recomienden. El ácido fólico sí es una tabletita al día y toda la población lo tiene que consumir, eso es importante. Y algunas situaciones que nos pueden traer complicaciones en el embarazo es una situación económica de privación. A veces cuando se planea un embarazo o cuando pensamos en un embarazo pensamos, no, pues tengo que ahorrar para la universidad, para los uniformes, pero hay que pagar consultas, estudios de laboratorio de la mamá. Todo eso también implica un gasto, una buena alimentación, ¿no? A veces la comida rápida es muy barata, muy fácil de consumir, de preparar, pero no es el mejor alimento para una mujer embarazada. Entonces, esta es una situación de riesgo. Embarazos en la adolescencia son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque la mamá tiene que nutrirse, porque tiene una alta demanda, porque todavía está en desarrollo, más alimentarse para el bebé. Entonces, ahí sí o sí, indispensable consulta con ginecólogo y con nutriólogo. Que la mamá sea de baja talla o de bajo peso antes de que se embarace, embarazos que tengan sucesivos y con corto periodo entre uno y otro, también porque lo que está lactando tiene que darle nutrientes al bebé y aparte para el nuevo embarazo se tiene que nutrir, ¿no? Que haya tenido pasado por un proceso quirúrgico o tenga alguna enfermedad oncológica, que tenga diabetes o hipertensión la mamá. Estos son alto riesgo en el embarazo y que también es indispensable que la mamá tenga una adecuada consulta nutricional para disminuir el riesgo en estas situaciones. También que la mamá sea vegetariana, ya les había comentado, no es recomendable, la verdad, porque muchas veces no se llega a suplir la cantidad de proteínas que requiere el bebé. Entonces sí es importante que cada quien decidirá, pero es importante que tomen conciencia de esta situación. También es peligroso pues el consumo de alcohol, tabaco, cualquier droga, o que la mamá también tenga hematocrito menos de 33% o hemoglobina menos de 11 gramos por decilitro, es decir, que la mamá sea anémica. Nuevamente, ¿cómo va a saber todo esto la mamá? Con su consulta prenatal, sin duda, mínimo una al mes, dependiendo de lo que le indique cada ginecólogo. ¿verdad? Así es, el ginecólogo le puede decir a la paciente, ¿vas bien? O con la consulta, con el interrogatorio puede detectar algo para mandar a hacer un estudio. Exactamente, desgraciadamente me ha tocado ver mujeres que son anémicas y se pasan todo el embarazo anémicas y ya se dan cuenta ya durante el parto, que ya es cuando más requieren esta reserva de sangre, entonces se vuelven partos muy, muy complicados. Y esto pues se puede prevenir tan simple y sencillo con un estudio previo al parto, ¿no? Entonces sí es importante la consulta prenatal, sin duda. Pues qué interesante, muy interesante y ojalá que la gente pues comprenda esto, ¿no? Usted nos hizo una pregunta al principio del programa y ahorita que ya casi estamos por terminar el programa, pues nadie nos la ha contestado, pero usted preguntaba, ¿es importante o no es importante planear un embarazo? Sí, la respuesta es sí. Sí es importante siempre planear un embarazo. Nada más que a veces nos ganan, ¿verdad? No es tan sencillo. Lo ideal sería eso, ¿no?
Claro, sí, porque entonces, bueno, vas teniendo contacto con tu ginecólogo, ves inclusive si hay alguna malformación en tu útero, en las trompas, que también puede traer algún riesgo en el embarazo. Entonces, sí, lo ideal es que pues vayas con el toda mujer ya en edad fértil, desde que se empieza la regla, es importante que acuda cuando menos una vez al año con el ginecólogo a una revisión general, ¿no? Tanto para prever esta situación como el embarazo o prevenir enfermedades como cáncer de mama o cáncer cervicuterino. Eso es indispensable. Claro. Doctora, pues qué interesante. Adelante. No, yo nada más que decir que está interesante aprender, conocer todo este tipo de cosas, ¿no? Y más para las mujeres que están en etapa fértil. Digo, a lo mejor todavía hasta los 45 años estamos fértiles. Y a lo mejor algunas ya decidimos ya no tener más hijos, pero qué tal que de repente nos ganan, ¿no? O sea, es que sí, o sea, a veces Claro. uno no planea porque dices tú, bueno, yo por ejemplo en mi caso personal, yo ya tengo un hijo de casi 15 años y yo así como que tener otro bebé, no, ya no. Pero no sabemos si en 4 años pueda yo embarazarme otra vez y sea algo no planeado, ¿no? Entonces es importante conocer estos temas precisamente para el bienestar pues de nuestro hijo. Exactamente. Y toda la información que nos ha proporcionado el doctor es muy interesante. Las ventajas siempre de un programa es que estamos limitados a cierto tiempo. Doctora, si usted pudiera resumir o darnos algunos puntos que no ha manejado que considerara muy importantes para este tema que manejamos hoy de la alimentación del embarazo. Ya vimos el beneficio, pero usted nos quisiera dar algunos puntos importantes de los que ya dijo o que no ha dado, que nos pudiera hacer favor para que la gente pudiera tomarlos en cuenta y eso a la larga pues va a ayudar a sus hijos. Claro, bueno, lo más importante es la consulta prenatal y con nutriólogo. Eso sí, no lo puede dejar de lado la mamá que está planeando embarazarse o que ya está embarazada. O sea, una vez que me entero es cuando tengo que correr con ginecólogo y con nutriólogo, porque a veces las mamás nos dicen, pues hay que comer lo doble porque tienes otro bebé. No hay que comer lo doble. No. Es necesario ver cómo está la paciente. Bueno, lo ideal sería antes del embarazo, cuál es su complexión, para de ahí ir viendo qué tanto necesita aumentar de peso. Pero desde que se entera es importante que acuda a su consulta y el consumo de ácido fólico pues de manera general. Todos es importante que consumamos este nutriente. Pues sí, a veces no se puede planear el embarazo, pero además tiene otros beneficios y a veces en la dieta no logramos alcanzar los requerimientos, ¿no? Entonces es importante la suplementación y es gratuita. Y bueno, nada más a veces hay como ciertos mitos en cuanto a la alimentación, que si no, que a la mamá se le antoja algo y si no se le da, va a salir el bebé con la cara con la cara que no, de lo que no se le dio, del pambazo, exactamente. Bueno, no sucede así. Los antojos son por una cuestión hormonal y también es por una cuestión de afecto, ¿no? Entonces, para que el papá se involucre y como que apapache a la mamá y también esa es una interacción adecuada para el bebé, ¿no? Entonces, también por eso se dan esos antojos. Si no los cumples y a las 12 de la noche no puede ir por pizza el papá, bueno, no va a salir con cara de pizza el niño. No pasa nada. Pero es nada más para generar ese vínculo en la familia, ¿no? También otro mito que si la embarazada tiene muchas agruras, va a salir con mucho pelo el bebé. No sucede así. Las agruras son muy comunes, por eso ya es importante la consulta con ginecólogo, con nutriólogo, por si necesita algún medicamento para disminuir esta sensación, o bueno, que le separen la comida en 5 comidas para evitar este problema. ¿El bebé de qué va a depender que nazca con cabello o no? Pues dependerá más bien de la parte genética. Efectivamente. Correcto. Y bueno, también otro que dicen que la mujer embarazada no debe de comer picante porque el niño nace con algo que se conoce comúnmente como chincual, pero es en realidad una dermatitis del pañal, es decir, que el niño nazca como que le aparezcan estas rosaduras en la región perineal o glútea. Bueno, esto es más bien porque algo que le están poniendo a la hora de cambiar el pañal es muy irritante o porque se le deja el pañal mucho tiempo, pero no tiene que ver con la ingesta de este alimento en el caso de la mamá, nada más que la mamá pues va a tener mayor riesgo de agruras y eso es lo que queremos evitar. Correcto, pues la verdad, qué interesante información nos ha dado, doctora,
Y yo quiero preguntarle, creo que nos faltó muchísimo todavía de dar, ¿no? O complementar o aclarar ciertas cosas, pero lógicamente la hora es muy poco tiempo. Así es. Doctora, pues le dejamos las puertas abiertas para una próxima visita. Espero que nos vuelva a acompañar para continuar con este tema. ¿Cómo ve? Sí, sería un gran placer. Claro. Compartir con ustedes. Gracias. Bueno. Pues muchas gracias. Rápidamente, antes de irnos, Rosa María Chávez dice, saludos a todo el panel y muchas felicidades por el programa, excelente invitada, muchas gracias. Antes de irnos vamos a pasar un pequeño video que por ahí nos envió una amiguita sobre la cuestión de estos, no medicamentos, sino la cuestión herbolaria, que también nos ayuda un poquito a la salud. Correcto. Vamos rápidamente con nuestro video producción. Hola, ¿qué tal amigos? Ahora quiero hablarles acerca del colágeno. El colágeno es la principal proteína que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, pero que con el paso del tiempo pues dejamos de producir y se encuentra generalmente localizado en lo que son los tendones, los ligamentos, los músculos, en las articulaciones, en la piel y en los huesos también. Desafortunadamente con el paso del tiempo dejamos de producirlo, pero la buena noticia es que podemos encontrar nosotros colágeno hidrolizado para una mejor absorción en nuestro cuerpo. Hay de varias calidades, busca la mejor, la que tenga 7 gramos por cucharada sopera y entonces podrás tener todos los beneficios que conlleva. Bueno amigos, pues ya por ahí la gente que esté interesada en estos productos, pues pueden contactarse con ella, se llama Patti, o conmigo y ya yo los contacto con ella. Pues amigos, hemos llegado al final del programa. Yo quiero agradecer a la doctora Balkis por haber estado aquí con nosotros. Como dijo Joel, esperamos tenerla en un segundo programa, porque quedaron muchas cosas por decir. Muchas cosas todavía por decir. Y sé que hay varias preguntas. Sí, claro. La desventaja es que a veces la información fluye tanto que rápidamente no captamos o no formulamos la pregunta, pero como saben amigos, este programa se repite para que ustedes en los comentarios nos dejen sus dudas, sus sugerencias y les pedimos que sigan compartiendo. Recuerden que la salud no es de uno solo, la salud hay que compartirla. Y si ustedes tienen algún amigo, alguna amiga que están en procesos, que quieren embarazarse, compartan, o ya están embarazadas, pues compartan esta información. Bonito. Así es. Bueno, pues le agradecemos a la doctora Balkis por haber estado aquí con nosotros. Joel, muchas gracias por estar en un programa más. A toda la gente que nos estuvo acompañando también, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, ayúdenos a compartir. Y bueno, pues los esperamos próximo martes a las 5 de la tarde en un programa más de Salud Integral. Se despide su amiga Alma Moronati, que pasen una excelente tarde. Hasta la próxima.